Si estás viendo y escuchando este material, se recomienda mantener discreción. El contenido que se presenta a continuación forma parte de una recopilación de relatos y expedientes basados en hechos reales. Para proteger la seguridad pública y la identidad de las personas involucradas, algunos nombres, lugares y datos personales han sido alterados. Sin embargo, los sucesos ocurrieron tal como se describen. Estos registros no fueron creados con fines de entretenimiento. Corresponden a experiencias documentadas que, en su momento, no tuvieron una explicación clara. Algunos de los eventos aquí narrados quedaron inconclusos. Otros fueron descartados, ignorados o simplemente olvidados. No todos debieron serlo. El material que estás a punto de escuchar ha sido organizado como archivo, no como historia. Cada relato corresponde a un caso independiente, pero todos comparten un patrón. Ocurrieron en condiciones normales, a personas comunes, y dejaron consecuencias que no siempre fueron visibles de inmediato. Se advierte al espectador que algunos detalles pueden resultar incómodos o perturbadores. No se garantiza una conclusión, ni una explicación definitiva. Estos registros existen únicamente para dejar constancia de lo ocurrido. La decisión de continuar queda bajo tu responsabilidad. Bienvenido a X-Urbex. A las 2 de la mañana nadie toca las casas de cartón. Yo era un niño cuando pasó. Vivía en un pueblo llamado Santiago, de esos lugares donde la noche no se apaga del todo, solo se queda quieta, observando. Esa noche me desperté sin saber por qué. No fue por un ruido, no fue por un sueño. Fue una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado mientras yo dormía. Lo primero que hice fue prender la televisión, no porque quisiera ver algo en específico, sino porque el silencio era demasiado grande. La luz azul llenó el cuarto y miré la hora sin entenderla del todo. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. En ese tiempo vivíamos en una casa hecha de lámina y cartón, levantada apenas del suelo, sin un piso firme. Debajo de la casa había un pequeño hueco por donde se colaba el frío, los insectos y, a veces, los ruidos del camino. Pasaron algunos minutos y yo seguía viendo la televisión sin poner atención, hasta que lo escuché. Un caballo. No era un sonido lejano ni un eco perdido, era un caballo ahí, claramente. Bajé el volumen del televisor y volví a escuchar el golpe de los cascos contra el camino, firme y real. Eso no tenía sentido. En Santiago los vecinos no tenían caballos, a lo mucho perros o gallinas. Los caballos estaban en la hacienda, y la hacienda quedaba demasiado lejos como para escuchar algo así, y menos a esa hora. El sonido continuó, no rápido ni lento, solo constante, como si alguien supiera exactamente hacia dónde iba. Entonces me di cuenta de algo que me puso tenso. El sonido se estaba acercando. No pasó de largo ni se perdió en la distancia, venía directo hacia la casa. Sabía que no debía hacerlo, pero aún así me acerqué al borde del cuarto y me agaché para mirar por debajo de la casa, hacia el camino. El espacio estaba oscuro, pero se alcanzaba a ver lo suficiente. No había nada. El camino estaba completamente vacío, sin polvo, sin sombras, sin movimiento. Sin embargo, el sonido seguía ahí, cada vez más cerca, como si no le importara que yo no pudiera verlo. De pronto, el galope se detuvo justo frente a la casa. El silencio que quedó fue peor que el ruido. El caballo dejó de moverse y, después de unos segundos que se sintieron demasiado largos, alguien tocó la casa. No fue un golpe fuerte ni lento. Fue un toque rápido y seco, como si la casa fuera una puerta y alguien la tocara con prisa. 2 veces. En una casa de cartón, a las 2 de la mañana, en un lugar donde nadie tenía caballo. Sentí un frío que no venía del aire. No grité ni llamé a nadie. Me levanté de golpe y me acosté otra vez, dándole la espalda a todo, como si al no mirar pudiera hacer que nada de eso hubiera pasado. Me tapé y cerré los ojos, esperando que se fuera. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido poco o demasiado. Lo único que recuerdo es que volví a escuchar los cascos, pero esta vez alejándose. El caballo se fue, y el sonido se perdió en la noche, como si nunca hubiera estado ahí. No escuché pasos humanos ni voces, solo el galope desapareciendo poco a poco. A la mañana siguiente miré el camino con la esperanza de encontrar alguna explicación, pero no había huellas, no había marcas, nada roto, nada fuera de lugar. Nunca supe qué fue lo que pasó esa noche. Nunca hubo nadie. Nunca apareció un caballo. Pero desde entonces entendí algo que no he podido olvidar. Cuando algo te despierta sin razón y la noche empieza a moverse sola, no siempre quiere que lo veas. El puente no quería que me burlara. Cuando yo era niño, también en Santiago, tenía una amiga llamada Carolina. Pasábamos mucho tiempo juntos porque vivíamos cerca y no había demasiadas cosas que hacer en el pueblo. Un
día empezó a llevar consigo algo extraño. Era uno de esos elfos o duendes pequeños, como de juguete, aunque nunca supe exactamente qué era. Ella decía que no era un juguete, que era un duende de verdad y que había que tratarlo con cuidado, con respeto, porque si no podía enojarse. Decía que había que hablarle bien, no burlarse, y que incluso había que darle cariño. Yo nunca he sido creyente de ese tipo de cosas, así que desde el inicio me pareció ridículo. Carolina lo llevaba a mi casa y lo ponía en algún lugar visible. Me decía que lo saludara, que lo tratara con respeto y que incluso le diera un beso. Yo me reía. Le decía que eso no era real, que era solo un muñeco, que no pasaba nada. Ella se molestaba un poco, pero insistía. En una ocasión recuerdo que le llevó dulces, los dejó cerca de él, como si de verdad fuera a comerlos. Yo seguí burlándome, haciendo comentarios, sin tomarlo en serio. Para mí no era más que un juego raro de una niña imaginativa. Esa misma tarde fui a su casa. Estábamos jugando como siempre cuando, de la nada, Carolina se acercó a mí e intentó darme un beso. Me aparté de inmediato. No entendía qué estaba pasando. Le pregunté por qué había hecho eso, y su respuesta me dejó incómodo incluso siendo niño. Me dijo, muy tranquila, que el duende le había hablado y que le había dicho que hiciera eso. Dijo que él le hablaba seguido, que conversaban, y que él le decía cosas. Yo no le creí. Pensé que estaba inventando o jugando, pero algo en la forma en la que lo dijo no sonó a broma. Sonaba normal, como si fuera lo más lógico del mundo. Esa noche regresé a mi casa y me dormí como cualquier otro día. Sin embargo, en la madrugada me desperté. No recuerdo la hora exacta, solo sé que aún estaba oscuro y todo estaba en silencio. Fue entonces cuando vi movimiento cerca de la puerta. Al principio pensé que seguía soñando, que era parte del sueño, pero estaba despierto. Vi claramente una silueta pequeña, baja, como del tamaño de un juguete, entrando por la puerta. Caminaba. No se arrastraba, no se deslizaba. Caminaba. Mi mente intentó explicarlo como cansancio, como sueño acumulado. Pensé que estaba imaginando cosas. Me di la vuelta y cerré los ojos, convenciéndome de que no era real, de que no podía serlo. No quise mirar otra vez. No quise confirmar nada. Simplemente me quedé quieto hasta volver a dormirme. Al día siguiente, ya de mañana, mi vecina me dijo algo que hizo que todo regresara de golpe. Me dijo que el duende de Carolina había desaparecido. Que lo habían buscado por toda la casa. Que nadie sabía dónde estaba. Nunca volvió a aparecer. Carolina dejó de hablar de él, como si nunca hubiera existido. Nadie más volvió a verlo. Hasta hoy no sé qué fue lo que vi esa madrugada. No sé si era un duende, un elfo o algo más. Lo único que sé es que esa noche vi entrar algo pequeño por la puerta, y que después de eso, el muñeco desapareció para siempre. Y desde entonces me quedó claro que burlarse de cosas que no entiendes, aunque no creas en ellas, a veces es suficiente para que algo decida hacerse notar. El vestido blanco no tenía cabeza. Cuando yo era niño, en Santiago, hubo una noche que ninguno de nosotros olvidó. Todo empezó de la forma más normal posible, en una fiesta de un vecino. Habían puesto una carpa enorme, de esas que ocupan casi toda la calle, con música, luces y mucha gente. La fiesta terminó tarde, pero varios niños nos quedamos jugando afuera, aprovechando que los adultos seguían distraídos y el ambiente estaba tranquilo. Éramos varios, todos conocidos, todos del mismo rumbo. La noche estaba extrañamente clara. No completamente oscura, pero tampoco iluminada del todo. Seguíamos jugando cuando, de pronto, uno de nosotros señaló hacia lo lejos. Al principio pensé que era alguien caminando, pero algo no se veía bien. A la distancia se acercaba una figura blanca. No corría, no caminaba rápido. Avanzaba despacio, demasiado despacio, como si no tocara el suelo. Mientras se acercaba, el ruido alrededor empezó a desaparecer. La música de la fiesta ya no se escuchaba tan fuerte, y nosotros dejamos de hablar. Solo mirábamos. Conforme la figura se acercaba, nos dimos cuenta de que no tenía cabeza. No era una persona normal. Era un vestido largo, completamente blanco, flotando, sin cabeza, sin pies visibles, sin nada más que la forma del vestido moviéndose en el aire. No se le veían brazos. No se le veía rostro. Solo el vestido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para entender que eso no era una persona, ninguno de nosotros pensó. Simplemente corrimos.
cada quien salió en una dirección diferente, sin voltear, sin saber qué les iba a pasar a los demás. Yo corrí con el corazón acelerado, esperando no escuchar nada detrás de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero después de unos momentos se escuchó el grito de una mujer. Un grito fuerte, claro, que nos hizo detenernos a todos. Poco a poco fuimos regresando al punto donde estábamos. No había nada. El vestido blanco ya no estaba. Uno de mis amigos llegó llorando y diciendo que eso lo había seguido, que había ido tras él justo por el sendero normal, el camino por donde siempre pasábamos. Estaba tan alterado que no podía ni hablar bien. No sabíamos qué pensar. Un rato después, cuando todavía estábamos nerviosos, apareció una mujer. Caminando. Tenía cabeza, tenía pies, tenía rostro. Vestía exactamente el mismo vestido blanco que habíamos visto flotando minutos antes. Se acercó despacio y nos preguntó si estábamos bien. Nadie respondió de inmediato. Nos quedamos viéndola sin entender nada. No la conocíamos. No era vecina. No la habíamos visto antes. Ella nos dijo que estaba perdida, que no sabía cómo regresar. Le dijimos que sí, que estábamos bien, aunque claramente no lo estábamos. La mujer se fue, caminando por el mismo rumbo por el que había llegado. No volvió a hablar. No volvió a preguntar nada más. Solo se fue. Días después nos enteramos de algo que terminó de cerrar la historia de la peor manera. Una mujer había fallecido. Había caído en una barranca cercana y había muerto. Cuando supimos cómo iba vestida, el silencio fue inmediato. Era el mismo vestido blanco. Desde entonces quedó la idea entre nosotros de que la mujer que vimos perdida esa noche no estaba viva. Que lo que primero se acercó sin cabeza y luego regresó con rostro, era lo mismo. Y que quizá no nos preguntó si estábamos bien por preocupación, sino porque no sabía dónde estaba. Desde esa noche entendí que hay cosas que no se aparecen completas al principio, y que a veces lo que ves primero no es lo que realmente se te acerca. La noche en que algo encendió el maíz. La última cosa que viví en Santiago pasó una noche que empezó como cualquier otra. Había terminado un bautizo, o algo parecido, una de esas reuniones donde los adultos se quedan hablando y los niños terminamos sueltos, con demasiada energía y sin supervisión. La calle estaba llena de restos de la fiesta, sillas mal acomodadas, vasos olvidados, el eco lejano de música que ya nadie escuchaba. La noche estaba tibia, pesada, de esas que no se sienten del todo tranquilas. Éramos varios niños y decidimos jugar a las escondidas. Nada raro. Nada peligroso. El que contaba se puso contra la pared, empezó a decir los números en voz alta, y en cuanto se detuvo, todos salimos corriendo en distintas direcciones. Yo corrí con uno de mis amigos. No planeamos nada. Solo corrimos. Terminamos llegando a unas milpas de maíz que estaban cerca, altas, cerradas, lo suficientemente densas como para que nadie nos encontrara fácilmente. Nos metimos entre los surcos. El maíz nos rodeaba por completo. Las hojas secas rozaban la piel y hacían ruido con cada paso. Desde ahí todavía alcanzábamos a escuchar las risas y los gritos de los demás cuando los iban encontrando. Eso nos tranquilizaba un poco. Significaba que no estábamos tan lejos. Decidimos avanzar un poco más, por curiosidad, por ese impulso tonto de niño que quiere ver hasta dónde puede llegar. Mientras caminábamos, el sonido de la fiesta empezó a perderse. Ya no se escuchaban risas tan claras. Los gritos sonaban apagados, lejanos, como si vinieran de otro lugar. El aire entre las milpas era distinto, más frío, más quieto. Fue entonces cuando lo vimos. Al principio pensé que era una fogata o alguien con una lámpara. Pero no era blanca ni amarilla. Era roja. Una luz roja intensa, pulsante, como si respirara. Venía desde el centro de las milpas. Nos detuvimos. No dijimos nada. Solo miramos. La luz no se movía rápido, pero tampoco estaba quieta. Flotaba a baja altura, iluminando las hojas del maíz desde abajo, proyectando sombras largas y deformes. Por puro morbo, por estupidez, empezamos a acercarnos. Cada paso hacía que el sonido de las hojas pareciera más fuerte. El corazón me latía tan duro que sentía que se me iba a salir del pecho. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, entendí que eso no era fuego normal. Era como una bola encendida, suspendida en el aire, sin humo, sin origen. El rojo era demasiado vivo, demasiado intenso.
No calentaba como debería, pero el aire alrededor se sentía pesado. En ese momento recordé todas las historias que se contaban en Santiago, las que los adultos decían en voz baja, que las brujas no siempre tenían forma, que a veces solo eran luces, que se transformaban. No tuve tiempo de reaccionar. Mi amigo me jaló del brazo con fuerza. Me apretó tan fuerte que me dolió. Me dijo casi sin voz que teníamos que salir de ahí, que no mirara más. Empezamos a correr sin saber bien hacia dónde. Gritábamos pidiendo ayuda, pero nuestras voces se perdían entre las milpas. Era como si nadie pudiera escucharnos, como si el sonido no saliera de ahí. Mientras corríamos, la luz empezó a crecer. No de tamaño solamente, sino de intensidad. El rojo se volvió más brillante y la bola comenzó a elevarse lentamente, como si algo la levantara desde dentro. No volteé del todo, pero sentí su presencia detrás, arriba, observando. Cuando por fin salimos de las milpas, la noche volvió a ser oscura. No había luz roja. No había fuego. No había nada. Regresamos con los demás temblando, sudando, sin poder explicar bien lo que habíamos visto. Preguntamos si alguien más había visto algo raro, alguna luz, algo en el maíz. Todos lo negaron. Algunos dijeron que sí, que en Santiago se decía que había brujas, pero que era raro, que no solían aparecer así, que no se llevaban niños tan fácilmente. Lo dijeron como si hubiera reglas. Como si eso nos tranquilizara. Nunca volvimos a ver algo parecido. Nunca más se habló del tema. Con el tiempo, yo me mudé de Santiago. Pensé que tal vez fue suerte. Tal vez ese día no nos tocaba. O tal vez no éramos lo que buscaban. Pero a veces pienso otra cosa. Pienso que nosotros no dejamos Santiago. Pienso que algo simplemente decidió que ya no nos necesitaba ahí. Porque yo me fui, pero no estoy seguro de que eso que vimos se haya quedado. Si te gustó el vídeo recuerda suscribirte y si gustas compartir tu historia mándamela a Instagram @leobufonit.